quien puede aprobar la reestructuración de la deuda es la Asamblea Nacional, competencia constitucional que está plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el 99 y que esta Asamblea no va a reconocer ninguna deuda, ninguna reestructuración que no pase por la Asamblea y venga el gobierno al debate. El gobierno durante estos años ha generado una deuda irresponsable, ha endeudado al país, ha endeudado, hipotecado el futuro de los venezolanos irresponsablemente y que por eso nosotros exigimos que vengan a discutir esa materia en la Asamblea Nacional. Una deuda que ha crecido desde el 2006 al 2013. En el 2006 era 46.000 millones de dólares. Y estamos hablando que en el 2013 llegó a 130.000 millones de dólares y que hoy casi supera o llega a los 200.000 millones de dólares gracias al endeudamiento de PDVSA. Bueno, continuamos acá en Reporte Estelar, hoy hablando sobre la situación económica en Venezuela, el refinanciamiento, la reestructuración o el default. Allí escuchaban al diputado Stalin González, diputado de la bancada opositora en el Parlamento venezolano, el Parlamento por ley, ¿no? Que además, por cierto, este tema, hablábamos antes de irnos a la pausa, pasaba al tema económico necesariamente por el político, sobre todo con la situación que está viviendo Venezuela de confrontación política hace mucho tiempo. Mañana se realiza una reunión, un encuentro en República Dominicana y este tema va a estar en la agenda. Sin lugar a dudas, pues ya la oposición va a llevar esto como su carta, como su as debajo de la manga para tratar de negociar las condiciones que está exigiendo para el próximo año en una contienda electoral, una posible contienda electoral presidencial. Y bueno, el gobierno va a llevar otras cosas, pero me gustaría, porque esto se está pidiendo a nivel internacional, que Venezuela pues legalice su situación económica con el tema de la deuda, que no está legalizada porque no pasó por o no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Somos insolventes? ¿No somos insolventes? Y nos responde esta Mira, pregunta. bueno, es un tema muy técnico, pero vamos a explicarlo con palabras muy sencillas, muy cristianas. Por favor. ¿Qué significa insolvencia? Que tú no cuentas con recursos propios, un patrimonio, ¿ok? Para darle cobertura a todas tus obligaciones contractuales. O sea, la mayoría de los venezolanos hoy en día. Sí, pero el Estado venezolano, Venezuela tiene activos suficientes y varias veces para darle cobertura a todas sus obligaciones. Ese no es el problema de Venezuela en este momento. El problema de Venezuela es de liquidez. La liquidez es una capacidad, es una actitud. Y la liquidez es la capacidad que tú tienes para honrar tus obligaciones de corto plazo. Así que Venezuela no tiene problema de insolvencia estructural, sino de liquidez. No tiene capacidad, no tiene disponibilidades para darle cobertura a todas sus exigibilidades de corto plazo, como es, por ejemplo, lo vimos ahorita, donde cruzamos la frontera para darle cobertura al servicio de la deuda pública. Entonces, el problema de Venezuela es el siguiente. Venezuela no tiene un problema, es más, te lo voy a decir de esta manera, a pesar del crecimiento desmesurado de la deuda pública externa e interna, que pasó de 33.000 millones en el año 98 a 135.000 millones y un poco más si le agregamos deuda comercial y le agregamos CIA de demandas que hay en el Centro Interamericano de Arbitraje, etcétera. A pesar del tamaño tan importante de la deuda, Venezuela no tiene un problema de deuda externa. No lo tiene, ¿por qué razón? Básicamente porque la economía venezolana tiene capacidad para generar los flujos suficientes para financiar esta deuda. Hay países con una... A pesar de no tener producción en estos momentos. Pero ve lo interesante de esta película. Aquí lo realmente relevante o importante es que hace unos 7 años atrás la deuda pública venezolana representaba cerca del 40% del PIB. En Estados Unidos el 100%. En Europa estamos hablando del 150% en muchos países. China, su deuda pública es 200 veces el PIB. Y Venezuela, con todo lo que ha crecido la deuda pública, hoy es 123% del PIB. ¿Y por qué ha subido tanto? Ha subido tanto porque la deuda se multiplicó por 20 veces. No es así. El problema es la caída vertiginosa del Producto Interno Bruto. Cuando tú escuchas a un economista decir que la deuda pública es el 120% del PIB, es porque eso es un ratio que tiene un numerador y un denominador. El numerador es la deuda, el denominador es el PIB. Pues el PIB de Venezuela entre el año 2013 y el año 2017 va a acumular una caída de casi 40%. La economía venezolana este año que va a caer 12 puntos, según cifras oficiales publicadas ya por el Fondo Monetario Internacional, la economía venezolana este año va a ser similar a la economía que tú conociste en el año 95, en el año 94.
Entonces tenemos una pérdida de producción porque la economía venezolana acumula 20 trimestres consecutivos de contracción económica. Por supuesto, a empequeñecerse De pérdida. el Producto Interno Bruto, a perder tanta producción, tanta oferta, el numerador que ha crecido contra el denominador nos da un ratio de 120% y pareciera que somos una economía extremadamente endeudada. Por lo tanto, el problema de Venezuela no es el tamaño de la deuda. El problema de Venezuela es la calidad de las políticas económicas y la orientación del modelo económico que hoy tenemos en Venezuela. ¿Y por qué esto es relevante? Porque ayer tuvimos una reunión. Porque Ayer hubo una reunión. ayer hubo una reunión exactamente Ok. donde estuvo el presidente, de eso vamos a hablar al regreso porque nos toca nuevamente una pausa. Oye, hay mucha gente pues opinando porque están preocupados, como todos debemos estar por la situación económica. De hecho, la tía Chili nos pueden explicar qué es el default, impacto de caer y si tendrá aún más impacto en precios de las cosas. Eso lo vamos a contestar al regreso. Raizú Enrique, ¿se puede hablar de reestructurar la deuda sin aumento de producción nacional y de las exportaciones? Aníbal Gómez, el rendimiento es muy alto en los bonos, empezando por ahí ya se evidencia el riesgo de los mismos, no hay confianza. A la pausa ya regresamos con más de Reporte Estelar.